Ya sois varias las personas que me preguntáis en relación a la deshidratación, que hable un poquito mejor de este tema, así que voy a intentar explicar algunos conceptos y intentar desmitificar también ciertas cosas que circulan por las redes sociales. En primer lugar, el concepto deshidratación es un concepto poco frecuente en medicina y la mayoría de personas que hablan de deshidratación utilizan mal esta palabra, incluidos los propios médicos. Muchas veces hablamos de deshidratación porque es una palabra más cómoda de decir, pero no significa lo mismo que lo que realmente sucede en la mayoría de situaciones, que es lo que os voy a explicar ahora en el vídeo. Para poder hablar de deshidratación verdadera, tiene que existir una disminución de agua total en nuestro cuerpo, de tal manera que nos van a subir los niveles de sodio, es decir, que vamos a tener hipernatremia. Esto en la práctica clínica no es frecuente, sobre todo en personas que están normales. Cuando vienen a la consulta para un chequeo rutinario o cuando están haciendo sus revisiones, es extremadamente raro que veamos a una persona con el sodio alto. Y esto es porque nuestros riñones son capaces de regular de una forma muy precisa el manejo del agua para que no nos pase esto. Normalmente la hipernatremia, es decir, la verdadera deshidratación, solo sucede en casos muy concretos. Por ejemplo, personas ancianas con deterioro cognitivo, es decir, que no tienen capacidad para beber agua por sí mismas. Esto es muy frecuente en las residencias de ancianos, abuelitos que no se pueden mover, que no se les hidrata adecuadamente y les sube el sodio de forma muy importante y hay que traerles al hospital porque están muy malitos. Otra situación donde puede suceder es si tenemos pérdidas digestivas importantes o una elevada tasa de sudoración y no nos hidratamos, no reponemos con ningún tipo de líquido, pues va a llegar un momento en el que nuestro sodio va a subir porque estamos verdaderamente deshidratados. Pero lo más frecuente es que nosotros como seres humanos y con nuestros mecanismos de defensa tengamos sed cuando perdemos líquidos y con el agua que bebemos habitualmente podemos reponer esas pérdidas, con lo cual la deshidratación real es poco frecuente. Lo que comúnmente solemos llamar deshidratación en realidad es un término médico un poquito más complicado, que es lo que se llama deplección de volumen. Esta palabra tan rara lo que significa es que tenemos una pérdida importante de fluidos o de líquidos que hace que nuestro volumen sanguíneo total esté disminuido. Y esto suele incluir agua y muchas veces también incluye electrolitos. Y ahora viene la segunda parte, que es cómo debemos abordar esta situación dependiendo de cada caso. Porque de aquí es de donde salen luego pues mucha gente que se ha dedicado a construir teorías un poquito raras sobre la hidratación y aprovechándose para generar negocio de ello. Cuando nosotros tenemos una deplección de volumen leve, es decir, pues porque hace un poquito más de calor, porque hemos tenido diarrea un día o porque ese día hemos bebido menos de la cuenta, no va a hacer falta que hagamos ninguna cosa rara, simplemente con que bebamos otra vez un poquito más de agua va a ser suficiente, porque habitualmente los electrolitos los aportamos con nuestra alimentación. Las verduras, las frutas, la carne, el pescado, todo tiene minerales y entre eso que se va a procesar por vía digestiva más el agua que también tiene su propio proceso digestivo, al final lo que llega a la sangre va a ser un balance total de todas esas cosas que estamos ingiriendo. Y no vamos a necesitar prepararnos ningún tipo de solución salina casera como ahora parece que está muy de moda. Ahora bien, si tenemos situaciones en las que tenemos un aumento de nuestras pérdidas normales, como pueden ser ejercicios muy intensos cuando vamos al gimnasio, trabajadores que están expuestos a muy altas temperaturas, por ejemplo en verano, o agricultores que están constantemente expuestos a climas muy cálidos y sufren riesgo de deshidratación o de deplección de volumen por esas pérdidas por el sudor. Personas que tienen gastroenteritis, que tienen diarreas, vómitos de forma relativamente prolongada. En todos esos casos sí que es conveniente hidratarnos con otro tipo de soluciones que estén más balanceadas en minerales. Para eso existen preparados comerciales que están ya diseñados, pero bueno, pues puede haber gente que se quiera preparar sus propias limonadas caseras porque no quieren pagarse ese tipo de suplementos. Para eso mi consejo es que os asesoréis bien, que busquéis en páginas médicas donde os puedan ofrecer fórmulas un poquito adecuadas para prepararos buenas soluciones de rehidratación oral.
Muchas personas argumentan que como los enfermos cuando van al hospital se les pone un suero salino por vena, pues ya tenemos que extender eso a nuestra vida diaria y ponernos a beber agua con sal o líquidos con sal. Y esto es erróneo, o sea, esta argumentación no tiene sentido médico. Cuando un paciente viene al hospital y tenemos que poner un suero, que no siempre ponemos un suero cuando venís al hospital, esto es porque ha habido un cambio de una situación normal, es decir, nos encontramos ante una enfermedad aguda que ha generado un cambio en nuestro cuerpo y habitualmente lo que ha hecho es disminuir nuestro volumen circulante. En esos casos es frecuente que los pacientes vengan con la tensión bastante baja y para poder restaurar la situación de normalidad tenemos que poner un suero porque actúa de forma mucho más rápida que si hidratásemos al paciente por la vía convencional. Y en algunos casos además es que la vía normal por boca no es posible porque el paciente viene inconsciente o con bajo nivel de conciencia. En estos casos se administra suero y el suero lo que hace es elevar rápidamente las cifras de presión arterial para que el riego sanguíneo de nuestros órganos no se vea comprometido. También os debo de decir que no siempre que se pone un suero en una urgencia o en un hospital es un suero con sal, ¿vale? Existen muchos tipos de suero con distintas composiciones, pero, vuelvo a insistir, su indicación es una cosa aguda, una enfermedad crítica o de cierta importancia que requiere la vía intravenosa. Cuando estamos en nuestra casa viendo la televisión o haciendo nuestra vida normal, no necesitamos sueros intravenosos, si no estaríamos todos con un gotero por la calle. La vía de hidratación convencional es más que suficiente. Así que como resumen, no os volváis locos. Si tenéis una vida sana, hacéis ejercicio, os alimentáis adecuadamente y no consumís tóxicos ni hacéis cosas raras, pues con que bebáis agua y comáis bien es más que suficiente. No tenéis que prepararos ningún tipo de mejunje extraño pensando que eso os va a curar la fibromialgia, el Alzheimer y todas estas cosas, porque todo eso son fraudes. El preparar hidrataciones con alto contenido de minerales solo está indicado a nivel médico en ciertas situaciones donde hay un aumento de nuestras pérdidas respecto a la situación normal, que es el ejercicio intenso, el calor, las pérdidas digestivas y tampoco hay muchas más cosas. Y luego cuando tenemos situaciones como lo que os dije antes de personas que no tienen un adecuado acceso al agua, como pueden ser pacientes neurocríticos o pacientes con enfermedades mentales que no beben agua, no piden agua, o abuelitos encamados que no se pueden mover, ahí lo que tenemos que hacer es hidratar con agua sin más. Tampoco hace falta generar fórmulas extrañas, ¿vale? En el canal creo que os subí hace tiempo unas pequeñas diapositivas donde os pongo fórmulas de rehidratación oral para estos contextos, donde pues, podéis preparar la típica limonada alcalina que propone la Organización Mundial de la Salud. También tenéis opciones para comprar sueros de farmacia en caso de que tengáis que hidrataros por una pérdida por gastroenteritis. Pero si estáis sanos y tenéis una vida normal, bebed agua que no va a pasar nada.